Saludos, que tengan buen día. Un privilegio de nuevo estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Con mi esposa tenemos un rebaño que nos ha sido encomendado, como a unos 15 kilómetros de la ciudad capital. Ahí ministramos semanalmente a un grupo de personas, pero entre este grupo de personas hay varios niños. De hecho, hay en ocasiones muchos niños, dependiendo el tipo de actividad que se haga. Hace una semana más o menos yo le decía algo a mi esposa y le decía cómo es la vida de paradójica y las enseñanzas que nos deja. Hace muchos años, cuando yo era un muchacho y me convertí a Jesucristo, en poco tiempo, en la congregación donde fui criado, tuve posiciones dentro de la organización que me ponían en una posición como de pastorear personas. Digo como de pastorear porque años después entiendo que el pastorear no es un nombramiento, el pastorear no es una posición, el pastorear no es algo que los hombres me pongan a fungir como tal, como pastor, sino que es un llamamiento y a lo largo del proceso se prepara el corazón del hombre o de la mujer que han sido llamados para cuidar rebaños. Y le decía a mi esposa lo siguiente, algo muy gracioso, le decía hace muchos años, yo era un niño que pastoreaba, entre comillas, pastoreaba adultos. Era un muchachito que pretendía ser pastor de adultos. Y mira, le decía, qué curioso, ahora, varios años después, soy un adulto que me toca juntamente contigo pastorear niños, no solo adultos, sino que también velamos por las necesidades espirituales, emocionales de niños, de infantes. Y meditaba con ella cómo cambian las épocas realmente. ¿Por qué el motivo de esta historia? ¿Por qué les cuento la plática que tuve con mi esposa? ¿Por qué esta anécdota acerca del rebaño que ella y yo pastoreamos en esta ciudad cercana a donde yo resido? Porque hay un versículo en el capítulo 1 del libro de los Hebreos que dice que Jesús, el Hijo de Dios, Él expresa, Él irradia es la palabra, Él es el resplandor, dice la Biblia de las Américas, que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y que es la expresión misma del carácter de la naturaleza de Dios. Mire qué curioso. Son dos palabras las que hoy quiero compartir con ustedes. La primera es resplandor y la segunda es expresión. Repito, Jesús es el resplandor de la gloria del Padre y también es la expresión del carácter mismo del Señor. Dos cosas, resplandor y expresión. Relacionadas totalmente, pero distintas radicalmente. Muchas veces, como hijos del Señor y como servidores del Señor en una u otra área del ministerio, nosotros amamos ser el resplandor de su gloria, porque la palabra que se utiliza allí en el griego es precisamente una especie de relámpago, un fogonazo, digámoslo así, como una luz cegadora que deslumbra. Y cuando nosotros hemos sido llamados a servirle al Señor, el Señor nos permite en algún momento ser portadores y mostrar los resplandores de Él, su resplandor. Y ese resplandor es como un fogonazo, es como un relámpago. Pero la mayoría de nosotros nos gusta esta parte del ministerio. Por ejemplo, cuando predicando la palabra comienza a fluir de una manera especial,
cuando estamos en una reunión con nuestros hermanos y por algún don del Espíritu Santo se nos ha revelado alguna cosa importante acerca del rebaño del Señor para edificación. Nos gusta cuando ministramos alabanza, por ejemplo, y la gloria del Señor se mueve ese día de una forma especial por su gracia. Y nos sentimos tan importantes, nos sentimos tan tomados en cuenta por el Señor. Al tener el privilegio de mostrar el resplandor de su gloria. Y a veces esos relámpagos realmente son impactantes y las personas que nos rodean comienzan a decir, usted es un hombre de Dios, usted es una hermana hermosa en el Señor, yo lo admiro mucho lo que Dios le da a usted. Hermana, es que a usted el Señor la usa tanto. Y en muchas ocasiones, cuando se es niño, por no decir creo que siempre, eso produce en nosotros cierto orgullo y cierta arrogancia, porque llegamos a ser tan ingenuos que creemos que eso es por nosotros y caemos en la tentación que cayó Luzbel, que dice la Escritura que a causa de sus muchas contrataciones fue hallada iniquidad en él. Cuando el enemigo vio lo mucho que Dios le había dado, él se enamoró de sí mismo y eso provocó su caída y la expulsión del reino del Señor. Y esa parte de nuestro desarrollo cristiano es importante tenerla claro. La luz nunca proviene de nosotros, el fogonazo nunca proviene de nosotros. Lo que nos sustenta es su gracia. Solamente porque hemos sido llamados y porque somos sus hijos, es que Él permite que nosotros reflejemos esos destellos de su gloria. Pero la gloria del Señor, Él no la comparte con nadie. Él comparte muchas cosas con nosotros, secretos maravillosos, experiencias realmente nutritivas y fabulosas, no fabulosas, sino maravillosas para nosotros. Él comparte muchas cosas, nos enseña sus caminos, en muchas ocasiones nos dice lo que viene, nos revela su propósito, nos abre el corazón de ciertas personas para edificación de los rebaños, etcétera. Pero la gloria de Él no la comparte con nadie. Y en esta etapa de nuestra vida donde reflejamos esa gloria del Señor, es necesario que eso nos quede claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Él no comparte su gloria con nadie, así que si tú eres de esas personas que reflejan la gloria del Señor, gózate, agradécete, pero humíate y dile, Señor, gracias, porque tú siendo tan grande me das el privilegio de ser portador de esta gloria que no nos pertenece, sino que le pertenece únicamente a Él. Pero la otra palabra es muy interesante y aquí es donde esta parte no quisiéramos pasarla, hasta que entendemos lo importante y fundamental que es para la vida cristiana y para la vida ministerial. Porque Jesús no solamente es el resplandor de su gloria, sino que la Biblia de las Américas dice que es la expresión exacta de su naturaleza. Y esta palabra expresión es totalmente diferente a la palabra resplandor. La palabra expresión significa grabar, es decir, como con cincel. Es como un instrumento que se usa para grabar, para hacer a través de la fuerza y del golpe, dejar una huella establecida en algo, en un objeto, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y en la vida cristiana no solo necesitamos ser resplandor, sino que el Señor está interesado en que nosotros seamos grabados por Él. Es decir, que sus caminos sean grabados en nuestro corazón para poder expresar no solo su gloria, sino que poder expresar su carácter. Y esta parte de la vida del creyente ya no es tan atractiva. Nos encanta ser resplandor de Él, pero no llevar las marcas de su carácter en nosotros. Y yo te quiero decir algo, esto es muy importante porque si nosotros solamente somos resplandor, podemos ser como metal que resuena. Vamos a tener en algún momento mucha palabra y vamos a hacer mucho ruido y vamos a hacer mucha bulla,
pero no vamos a tener contenido porque sus caminos no están grabados en nuestro corazón. Hay un salmo donde dice que el Señor mostró a los hijos de Israel sus obras y que mostró a Moisés los caminos de él. Y nosotros necesitamos no solamente ver las obras de Dios, sino que Dios nos comunique sus caminos. Necesitamos no solamente ser portadores de su resplandor, sino que también ser vasos que hayan sido grabados por Él, que su carácter haya sido grabado en nosotros. Por eso les conté la anécdota que platicábamos con mi esposa. Como yo hace muchos años era un niño pretendiendo pastorear adultos y ahora soy un adulto que juntamente con mi esposa pastoreamos, y parte de ese rebaño que pastoreamos son niños y niñas. Curioso, te quiero dejar esta enseñanza porque si tú solamente vas por la vida teniendo lo externo, irradiando eso externo, pero sin contenido, no vas a tener autoridad para ejercer el ministerio. La palabra de Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Jesús es el resplandor de su gloria y que es la expresión de su carácter y que sustenta todo con la palabra de su poder, con la palabra de su autoridad. Y me interesa esta parte complementaria del versículo porque dice que ese Jesús es el que sustenta, el que sostiene todo con la palabra de su poder. Notamos que quiere decir que Jesús tiene una extrema autoridad y una extrema capacidad para sostener pesos gigantescos como Él sostiene, como es sostener todas las cosas con la palabra de su poder. Y aquí está el secreto de algunos, que no es ningún secreto, la Biblia lo enseña, pero que debemos de aprender a descubrirlo en nuestra vida. Porque en algunas ocasiones nosotros predicamos solo a partir del intelecto, pero no hay autoridad en lo que decimos o en lo que hacemos. Y queremos sustituir con emociones, con música de fondo, queremos sustituir con cosas que motiven a la gente de afuera hacia adentro, para que se acerquen al Señor. Pero cuando vemos dentro de nuestro corazón, no hay autoridad. No hay autoridad para expresar el mensaje del Señor, para expresar la obra del Señor, para tomar decisiones que se tienen que tomar. Y es precisamente porque para poder ser columna, para poder llevar peso delante del Señor, para poder tener responsabilidades de parte del Señor para con su pueblo, no solamente es necesario ser resplandor, sino que también es necesario que Él haya grabado en nuestro corazón. Y por eso a veces nosotros sentimos que fluimos en autoridad, pero a veces sentimos que solo hacemos bulla, pero no dejamos un sólido fundamento, porque al carecer de autoridad, carecemos de lo que Jesús tenía cuando llegaba a predicar a las sinagogas, que continuamente todos predicaban en un mensaje parecido, pero cuando Él hablaba, cuando Él hacía, cuando Él ejecutaba la obra de Dios, era una persona que ministraba, que servía el mensaje de una forma totalmente distinta. Termino esta corta enseñanza con el ejemplo de José, el de la Biblia, el del Génesis. Él al principio irradiaba el resplandor. Cuando le dio su padre aquella túnica de colores, ha de haber sido una túnica muy hermosa, pero realmente en esta etapa de la vida de él no era útil para nadie, más que para contar sus proezas dentro de su pueblo. Es más, le contaba, yo creo, que con jactancia a sus hermanos les lucía su túnica de colores, que debe haber sido, insisto, muy hermosa, y que fue dada por su padre. Esa túnica le fue dada por su padre, pero no para presumirla delante de sus hermanos, no era para eso. Y él pasaba contándoles sueños a ellos. Por ejemplo, les decía: soñé que había una plantación y que yo era la planta mayor y todos ustedes se inclinaban a mí, y le encantaba contar de sus proezas.
Y esto representa la primera etapa de nuestra vida cristiana y de nuestra vida ministerial, porque esta enseñanza es para hombres y mujeres de Dios que han sido llamados al servicio del Señor. Y esta etapa nos gusta, contamos de todo lo que Dios hace a través de nosotros, contamos de cómo Dios se mueve cuando nosotros ministramos, de cómo Dios nos usa y nos revela cosas. Pero en esta etapa no somos tan útiles al Señor porque nos gusta mucho presumir lo que Dios en su gracia ha puesto en cada uno. Pero luego vino la etapa donde José tuvo que ser grabado con los propósitos de Dios. Esta etapa no fue placentera. Sus hermanos lo capturaron, lo entregaron a un pueblo extranjero, lo vendieron, lo dieron por muerto. Y él pasó muchas vicisitudes durante más de 10 años. Fue traicionado, fue difamado, fue calumniado, pasó en la cárcel. Pero esta etapa fue la que grabó el propósito de Dios en el corazón de José. Y entonces sí, él fue una fuente de bendición para sus hermanos. Nadie quisiéramos esta parte, pero es necesaria a causa de nuestro ego humano. Nosotros quisiéramos que poder ser utilizados por Dios grandemente, pero sin que nuestro ego sea tocado. Es imposible, porque debemos de entender lo que Juan el Bautista llegó a entender. Yo no soy digno de desatar ni siquiera las correas del calzado de mi Señor, pero viene uno que es mucho más grande. Yo les bautizo con agua, decía Juan, pero él, cuando lo conozcan, se van a dar cuenta que él bautiza con fuego. Así que bendiciones, tú que eres llamado al servicio del Señor, a cantar en una congregación, a predicar el evangelismo, a compartir la palabra, a empatizar con las vidas, a dar ofrendas al pueblo del Señor, cualquier cosa que sea a lo que el Señor nuestro Dios nos ha llamado, que lo podamos hacer con humildad y entendiendo que necesitamos ser resplandor porque es necesario, Él así lo quiso, pero que también necesitamos ser grabados con su carácter para poder ser fuentes de bendición para nuestros hermanos. Todo esto el Señor, lo del llamamiento, no lo hace por nosotros, sino a favor de su pueblo. Y la preparación de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, requiere tiempo. No te desanimes. Si tú estás siendo grabado por el Señor, ánimo. Si tú estás en un tiempo de humillación, ánimo. Lo único que el Señor está haciendo es prepararte para llevar grabada acá, en el alma, en la mente, en el corazón, su esencia, la esencia de su carácter. Y cuando salgas de eso, vas a ser de mucha bendición para otros. Así que no te rindas, es parte del propósito y del plan de Dios. Bendiciones, saludos, un abrazo.